una gélida noche de invierno. Una joven negra de 17 años recorría las calles en bicicleta haciendo repartos, con la esperanza de ganar lo suficiente para pasar una noche más en la pensión. Mientras se apresuraba a terminar su último pedido, vio a un anciano junto a la parada del autobús. Desorientada y temblando, dudó. Este reparto era su última oportunidad para conservar su trabajo, pero la bondad triunfó. Se dio la vuelta para ayudarlo. Lo que no sabía era que el hombre era multimillonario y que ese pequeño acto de compasión cambiaría su vida para siempre. Antes de adentrarnos más en la historia, ¿desde dónde me escuchas? Y no olvides suscribirte para que mañana pueda compartir más historias conmovedoras contigo. El viento del río azotaba Maple Brook como cristales rotos, cortante y tan frío que calaba hasta los dientes al respirar. Las farolas parpadeaban sobre los tramos de acera congelada. La nieve aplastada hasta volverse gris bajo los pies cansados. Olía Carter, pedaleaba rápido, con la cabeza gacha y las manos enguantadas rígidas sobre el manillar de una bicicleta de segunda mano, cuya cadena crujía en cada giro. Con 17 años, delgada y más fuerte de lo que aparentaba, había aprendido a mantenerse en movimiento. Los repartos se pagaban por milla, no por hora. Un pedido más antes del toque de queda. Un sobre más con dinero en efectivo. Una noche más en la que no se quedaría fuera de la única habitación que podía permitirse. Se susurró a sí misma. Solo una parada más. Intentaba ahogar el hambre en su estómago y el dolor en sus piernas. Su teléfono vibró con un mensaje de su jefe. No llegues tarde otra vez. Última advertencia. Se lo guardó en el bolsillo, apretando la mandíbula. El aire olía a hierro y humo de chimenea. Un frío que te hacía sentir que hasta el cielo se había rendido. En la esquina cerca de la estación de autobuses, la rueda delantera patinó ligeramente sobre el hielo. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba de pie junto a una señal de autobús oxidada, con el abrigo fino y la bufanda medio desatada, aferrado a un papel arrugado con dedos temblorosos. Su piel estaba pálida bajo la luz anaranjada de la farola. Sus ojos escudriñaban cada coche que pasaba, como si la esperanza pudiera surgir en cualquier momento. Murmuró algo que Alia no pudo entender. Quizás un número de autobús, quizás un nombre. Redujo la velocidad, arrastrando un pie por el suelo. Observándolo desde unos metros de distancia, nadie más lo hacía. La gente seguía caminando, cabizbaja, con el cuello de la camisa levantado, demasiado ocupada o con demasiado frío para prestar atención. Se mordió el labio. No te detengas, no puedes detenerte. El reloj de su teléfono marcó las 7:41 en la entrega. Tenía que estar lista a las 8:10, minutos de retraso, y perdería no solo su paga, sino también el alquiler de la semana. Volvió a mirar al hombre. Sus labios se movían en silencio. El papel temblaba en sus manos. Parecía perdido, no esperando, sino desolado, como un niño que se ha alejado demasiado y ha olvidado el camino de vuelta. La voz de su madre resonó en su mente, suave y distante. Si alguna vez ves a alguien solo así, para, cariño, no importa quién sea. Alia cerró los ojos con fuerza, mordiéndose la mejilla con la lengua. Esta noche no, murmuró. Por favor, esta noche no. Empujó los pedales. La bicicleta dio un tirón hacia adelante, pero después de 2 vueltas, sintió un nudo en el estómago, pesada por la culpa. La imagen del anciano no se le borraba de la cabeza en esos ojos vacíos, escudriñando la calle. La forma en que tenía los hombros encorvados, como si el mundo se hubiera olvidado de él, la maldijo entre dientes. Dio la vuelta a la bicicleta y se deslizó de regreso hacia la parada del autobús. Señor, preguntó, con cautela pero con suavidad. ¿Está bien aquí afuera? El hombre parpadeó, sobresaltado, con la mirada perdida y desenfocada. Autobús Vinci 3. Susurró Willow End. Creo que lo perdí. Su voz se quebró como madera seca. De cerca, Alia vio lo frágil que estaba, con la piel fina,
como el papel, y las uñas azules por el frío. ¿Vives cerca de Willow End?, preguntó. Él asintió lentamente, inseguro. Está muy lejos, dijo ella, mirando de nuevo su teléfono. Las 7:46. A maldita sea. Podría llegar si saliera ahora mismo. Pero el hombre tembló, intentando calentarse los brazos. Alia miró sus zapatos. Cuero viejo, rajado por las puntas, empapado. La culpa la golpeó de nuevo. Esta vez, con más fuerza. Está bien, suspiró. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Él dudó, confundido. ¿Qué hacemos? Llevarte a casa, dijo ella. Hace demasiado frío para esperar aquí. El anciano parpadeó, con la incredulidad reflejada como un destello entre la niebla. No tienes que hacerlo, murmuró. Alguien vendrá. Alia miró hacia el final de la calle. Los autobuses habían dejado de funcionar hacía una hora. No venía nadie en sí. Bueno, parece que ya llegué. Se arrodilló y revisó la parrilla trasera de su bicicleta. No estaba hecha para pasajeros, pero soportaba el peso frente a la tienda de box. A veces incluso su propia desesperación. Quitó la nieve del asiento y levantó la vista. ¿Puedes sentarte aquí si voy despacio? Él frunció el ceño. No quiero molestar demasiado tarde, dijo ella, con una leve sonrisa. Es lo mío. Él sonrió por primera vez, una pequeña y cansada curva de sus labios. Ella no se dio cuenta entonces de cuánto la marcaría esa sonrisa. Pero cuando él intentó subirse, su teléfono vibró de nuevo. ¿Dónde estás? Ella lo ignoró. Le temblaban los dedos mientras le apretaba la bufanda alrededor del cuello, metiendo los extremos bajo su barbilla. Espera, dijo. El anciano la miró con una gratitud vidriosa. ¿Me recuerdas? Ahí empezó a decir, pero su voz se apagó en el frío. Alia no preguntó a quién. Se impulsó desde la acera, las ruedas crujiendo contra la nieve, las piernas ardiendo, mientras pedaleaba contra el viento gélido. La bolsa de reparto golpeaba contra su cadera, pesada con el último pedido que no completaría esa noche. Detrás de ella, el hombre tarareaba algo débil, una melodía sin palabras. Tal vez un recuerdo demasiado desvanecido para nombrar. Apretó la mandíbula y siguió pedaleando. Cada empujón hacia adelante, una lucha entre la razón y la compasión. Lo has arruinado todo. Siseo su mente. Tal vez no, respondió su corazón. El camino serpenteaba junto al río, las farolas parpadeando como estrellas moribundas. Cada una que pasaba se sentía como una cuenta atrás. No podía parar. Su teléfono vibró una y otra vez en su bolsillo, pero no miró. No necesitaba otra amenaza para saber lo que ya había perdido. El hombre se inclinó más cerca, susurrando entre dientes castañeteantes. Hace más frío que antes. Sí, dijo ella, con el aliento blanco en la oscuridad. El mundo también es más cruel. Él soltó una risa suave y jadeante. No de el todo. Miró por encima del hombro, vio el atisbo de una sonrisa, y por un instante, el frío no pareció tan cruel. Un coche pasó chapoteando, pitando a todo pulmón y salpicando a ambos con aguanieve helada. Alia maldijo, negando con la cabeza. La gente es salvaje, murmuró. Siempre lo ha sido, dijo el hombre, con voz temblorosa, pero tranquila. Pasaron el límite del pueblo, donde terminaba el asfalto y comenzaba el viejo camino, estrecho y agrietado, medio enterrado bajo la nieve. ¿A qué distancia dijiste que estaba?, preguntó ella. Willow End, murmuró él, frunciendo el ceño. Creo que cerca de las colinas, suspiró ella. Una cuesta empinada. El hombre no respondió. Bajó la cabeza como si el sueño fuera a vencerlo. Ahí mismo, Alia se mordió el labio. No podía dejar que se congelara. Se detuvo bajo una farola parpadeante. Abrió su bolsa de reparto y sacó lo único que le quedaba, en una manta fina y barata, de esas que se usan para la compra. Se la puso sobre los hombros y la ajustó bien. Vas a estar bien, ¿de acuerdo?, le dijo en voz baja. Él asintió débilmente.
con los ojos entrecerrados. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Su rostro, surcado por la edad y la confusión, le recordaba demasiado al hombre que su madre solía visitar en la residencia. Aquel que siempre olvidaba su nombre, pero nunca dejaba de sonreír. «Agárrate fuerte», susurró. «Nos vamos, Anne». Y volvió a pedalear, esta vez con más fuerza. El viento le azotaba la cara como agujas, pero se inclinó hacia adelante, con los dientes apretados y el corazón latiéndole con fuerza. Cada vuelta de la rueda resonaba en su pecho. En algún punto entre el sonido de la cadena y el roce de su respiración, algo en su interior cambió. Un cambio silencioso, pequeño, pero innegable. Por primera vez esa noche, no solo intentaba sobrevivir, intentaba hacer lo correcto. El anciano se removió, susurrando el nombre de Arthur. Alia no lo oyó. Por encima del viento, el río brillaba a su lado como un espejo negro. Calle tras calle, farola tras farola, cabalgó a través del silencio helado de Maplebrook, sin saber que ese simple acto, la decisión de detenerse, de preocuparse, ya estaba reescribiendo sus vidas. Los neumáticos patinaban sobre placas de hielo negro, pero ella mantenía el equilibrio, con la precisión de quien no había tenido más remedio que aprender. Detrás de ella, el anciano, Arthur, se aferraba a los bordes del asiento, con las manos temblorosas, pero aún sujetas. Su respiración era entrecortada, como si se volviera blanca en el aire y desapareciera en la oscuridad. Las luces del pueblo ya se habían desvanecido tras ellos, engullidas por la suave pendiente de la colina. Cada vez que la cadena se soltaba, Alia murmuraba una maldición, pero no aminoraba el paso. No podía permitirse detenerse ahora, no con el viento azotándoles la ropa como si quisiera despojarlos de sus ropas hasta los huesos. Arthur habló de repente, con voz débil y vacilante. Solía caminar por este camino hace mucho tiempo. No parecía tan empinado entonces. Alia exhaló con fuerza por la nariz, esbozando una media sonrisa. Supongo que la cuesta se ha vuelto más alta, o quizá yo me he encogido, dijo con una leve risa que se convirtió en tos. Ella lo miró por encima del hombro, con preocupación reflejada en su rostro. ¿Estás bien ahí atrás? Estoy bien, querida, dijo él. He tenido noches peores. Sí, murmuró ella, pedaleando con más fuerza. No puedo imaginar muchas peores que esta. Él volvió a reírse entre dientes, débilmente esta vez, y ella pudo sentirlo estremecerse detrás de ella. El ritmo de las ruedas, el chirrido de la cadena, el crujido de la nieve, todo se fundía en una suave música que llenaba el silencio entre ellos. Por un momento olvidó el frío que sentía. «Me recuerdas a mi nieta», dijo Arthur, en voz baja, sus palabras casi perdidas en el viento. «Solía usar guantes como los tuyos, azules. Siempre los perdía». Alia parpadeó, mirando sus guantes deshilachados, antaño azules, ahora descoloridos. «Supongo que yo también tengo ese problema», dijo. «¿Qué le pasó?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se quebró como una vieja bisagra. Ella le devolvió la jugada. «Todavía hablo con ella a veces». Alia sintió un nudo en la garganta. «Sí», murmuró. «Yo también hablo con mi madre. Supongo que así el silencio se hace menos pesado». El anciano asintió, aunque ella no pudo verlo. Por un rato, no hablaron. El mundo se redujo al camino que tenían delante, la nieve a su alrededor y el leve murmullo de su respiración compartida. Entonces, la voz de Arthur volvió a oírse, más suave que antes. Antes la gente se detenía para dejar pasar a los demás. «Ya sabes, ahora todos tienen prisa por llegar a algún sitio, y nadie recuerda a dónde iba». «Ni que lo digas», dijo ella. «La mitad de la gente a la que le entrego paquetes ni siquiera levanta la vista del móvil. Soy solo otro fantasma en bicicleta. Esta noche no eres un fantasma», dijo él, con un tono de repente claro y decidido. «Te detuviste». Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. Tragó saliva, parpadeando para contener el escozor en los ojos. «Sí, bueno»,
No me des las gracias todavía, tengo que llevarte a casa antes de que nos congelemos los dos. Coronaron una colina y la bicicleta se tambaleó peligrosamente. Arthur jadeó, agarrándose con más fuerza a los lados. ¿Estás bien?, preguntó Alia. Bien, dijo él con voz temblorosa. ¿Seguro? Sí, murmuró él en pedaleas. Como mi hija siempre terca. Supongo que es de familia, dijo ella, con una leve sonrisa. Él también sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. El viento arreció de nuevo, ahora con más fuerza, empujándolos como una pared. Le dolían las piernas, le ardían los pulmones. El frío le había entumecido los dedos, pero se negaba a aminorar el paso. Ya casi llegamos, se dijo un casi. Atravesaron una franja de árboles, cuyas ramas se doblaban bajo el peso de la nieve, crujiendo como huesos viejos. El mundo parecía suspendido, el tiempo se ralentizaba. La respiración era visible, la luna su única testigo. El resplandor de una granja lejana parpadeó brevemente, y luego desapareció al curvarse la colina. De nuevo, Arthur susurró algo que Alia no pudo entender. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué es eso, Willow End?, repitió él, con una leve sonrisa en la voz. Antes estaba lleno de jardines. Se podía oler el aroma de las rosas antes de ver las casas. A mi esposa le encantaba. ¿Tienes una esposa esperándote en casa? No, dijo él, y ella pudo percibir el fantasma de la soledad en su voz. Ella también se fue. Hace mucho tiempo. Alia sintió en silencio. No preguntó más. El viento ya traía suficiente tristeza. Se detuvieron una vez bajo la tenue luz de un viejo letrero de gasolinera, parpadeando, casi apagado. El lugar estaba cerrado, pero una máquina expendedora zumbaba junto a la puerta. Su resplandor de neón era el único calor en kilómetros a la redonda. Olía apoyó la bicicleta contra la pared, respirando con dificultad. Le palpitaban los muslos y apenas sentía los dedos de los pies. ¿Tienes sed?, preguntó. Arthur no respondió, solo se estremeció, castañeteando los dientes. Ella rebuscó en sus bolsillos, contando las monedas, las justas, para una bebida. Compró una taza pequeña de chocolate caliente en la máquina expendedora y se la ofreció. El vapor se elevaba en el aire frío. Toman cuidado, está caliente. Arthur rodeó la taza con ambas manos, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. Luego sonrió y se la acercó suavemente. Toma el primer sorbo. Lo necesitas, protestó ella. Y tienes que seguir pedaleando, dijo él con firmeza, con una voz cargada de autoridad tranquila y humor. Un viejo en ella cedió, tomó un pequeño sorbo y rió al sentir cómo le quemaba la lengua. ¿Ves?, dijo él, divertido. Aún eres demasiado joven para tener cuidado, y tú eres demasiado viejo para congelarte, replicó ella. Ambos rieron, un sonido que resonó, extraño y hermoso contra el camino vacío. Cuando reanudaron la marcha, el aire se sentía diferente, más ligero de alguna manera, aunque la noche no se había vuelto más cálida. Arthur tarareó suavemente una melodía sin palabras. Tardó un minuto en darse cuenta de que era una nana, la misma que su madre solía tararear cuando se iba la luz durante las tormentas. No preguntó cómo la sabía. Algunas cosas no necesitaban explicación. La subida se hizo más empinada a medida que se acercaban a la cresta. Su respiración se volvió entrecortada. Cada exhalación, una nube de dolor. Las ruedas patinaban con más frecuencia, pero se negaba a detenerse. Podía oír de nuevo la voz de su madre en su cabeza, firme y segura. Cuando ayudas a alguien, no pienses en el precio. El bien volverá, aguanta, susurró entre dientes. Ya casi llegamos. El anciano no dijo nada. Su cabeza descansaba ligeramente contra su espalda. Su respiración superficial, pero constante. Cuando finalmente llegaron a la cima, alzó la vista y vio un tenue perfil de casas abajo. Un barrio medio enterrado en la nieve, viejas vallas, la luz de las farolas brillando a través de la niebla. ¿Eso es?, preguntó, jadeando. Oak Hill Drive, dijo él, con los ojos iluminándose por primera vez.
justo ahí abajo. Portón blanco, hiedra, en la valla. No podías haber dicho que era cuesta arriba. No parecía tan mala la última vez, dijo, con una leve sonrisa. Ella rió, entrecortada y sin aliento. Tienes suerte de que no te cobre por kilo. Él volvió a reír entre dientes, y por un instante fugaz, ella olvidó el dolor en sus músculos. Bajaron rodando la cuesta, la bicicleta traqueteando, la nieve salpicando en finos arcos. El frío apretaba más a esa velocidad, pero el alivio valía la pena. Al final, se alzaba una verja blanca, con la pintura desconchada y la hiedra trepando por los postes. Alía frenó, con las piernas temblando mientras las ruedas derrapaban hasta detenerse. Arthur exhaló, mirando la verja como quien ve un fantasma. Aquí es, susurró, en casa. Alía lo ayudó a bajar de la bicicleta, sosteniendo su peso mientras se tambaleaba sobre sus piernas débiles. La luz del porche parpadeó con el sensor de movimiento, iluminándolos con un halo amarillo pálido. Llamó a la puerta 1, 2 veces. Un momento después, se abrió. Un hombre mayor en bata apareció, abriendo mucho los ojos al ver a Arthur. Señor Layton, Dios mío, ¿dónde he estado? Salí a caminar, dijo Arthur en voz baja, o a dar una vuelta, supongo. Su voz temblaba, pero tenía un humor sutil que hizo que el otro hombre se atragantara con una risa entrecortada. Hemos estado llamando a hospitales, señor. Creímos. Se detuvo, parpadeando con fuerza. Olía retrocedió, sin saber qué hacer. Lo encontré en la parada del autobús, dijo rápidamente. No sabía a dónde más ir. El hombre la interrumpió, negando con la cabeza. Hiciste bien. Hiciste lo correcto. La miró con sincera gratitud. Por favor, pasa entra en calor en come algo. Debes estar congelada. Alia negó con la cabeza. No. Tengo que volver. Tengo que trabajar. No mencionó que probablemente ya lo había perdido. Arthur se giró hacia ella, con el rostro iluminado por la luz. ¿Segura? Sí, dijo ella. Solo quería asegurarme de que llegaras bien a casa. Metió la mano en el bolsillo, arrancó un trozo de papel de un recibo viejo y garabateó su número. Por si necesitas ayuda otra vez, dijo, entregándoselo. Arthur lo tomó con cuidado, como si fuera a romperse entre sus manos. Gracias, Alia, dijo con voz temblorosa. Has hecho más de lo que crees. Ella esbozó una leve sonrisa forzada. Descansa. Sí. Él asintió. El otro hombre lo acompañó adentro, aún murmurando incredulidad, y la puerta se cerró tras ellos. Olía se quedó allí un instante, observando la luz que entraba por la ventana, y luego volvió la vista hacia la carretera. El frío calaba más hondo, calándole hasta los huesos, pero no le importaba. Tenía los dedos entumecidos, el estómago vacío y las piernas temblando. Pero bajo todo eso, latía una calidez silenciosa, un pulso de algo intenso y bueno que se negaba a morir. Mientras empujaba la bicicleta, cuesta arriba, se dijo en voz baja, valió la pena. Para cuando Alia llegó al pueblo, el cielo había pasado de negro a un gris apagado. Lo primero que notó al doblar la esquina de su calle fue el silencio. Ni un solo sonido de música filtrándose por las paredes, ni risas ahogadas de los inquilinos de arriba, ni siquiera el crujido del viejo letrero sobre la puerta que siempre se balanceaba con el viento. Era demasiado silencioso. Tenía las piernas pesadas, los pulmones le ardían por el paseo, y lo único que deseaba era su cama. Un colchón fino como el papel, pero suyo. Pedaleó más despacio, dejándose llevar por la inercia los últimos metros, hasta que la bicicleta se detuvo frente a la pensión. Entonces la vio. Sus cosas estaban en una bolsa de plástico junto a la puerta, medio cubiertas de nieve, con la correa de su vieja mochila asomando por arriba. Se le heló la sangre. Se bajó de la bicicleta, parpadeando por el frío, intentando convencerse de que había sido un error. Tal vez el casero había arreglado algo. Tal vez alguien había movido sus cosas
por accidente. Pero cuando buscó la llave, no encajaba. La movió. La giró con fuerza. El metal clavándose en su palma. No giraba. Lo intentó de nuevo, a nada. Fue entonces cuando vio la nota. Estaba pegada torcidamente a la puerta, escrita con un rotulador negro grueso que traspasaba el papel. Alquiler atrasado, unlock. Cambió. Las palabras la golpearon con más fuerza que el viento. Se quedó allí parada, con la mano congelada en el pomo, mirando las letras hasta que se volvieron borrosas. Llamó, primero suavemente, luego con más fuerza. Señor Barnes, llamó con voz temblorosa. Soy yo, Leah. Por favor, ¿podemos hablar? No hubo respuesta. Pegó la oreja a la puerta. Creyó oír movimiento dentro. Una silla que se arrastraba. Una tabla del suelo que crujía. Pero nadie salió. Por favor, repitió. Esta vez, más alto. Conseguiré el dinero. Solo necesito un poco más de tiempo. El silencio que siguió fue peor que un no. Tragó saliva con dificultad y retrocedió un paso. Su aliento se convirtió en nubes blancas. Sus manos temblaban. Por favor, susurró una vez más, apenas audible. Nada en esta noche, no habrá piedad. Miró fijamente su bolso, aquel en el que guardaba todas sus pertenencias. 2 pares de vaqueros, la foto de su madre, un cargador de móvil que apenas funcionaba. Antes no parecía gran cosa, pero ahora parecía ser todo lo que quedaba de su vida. Se agachó, sacudiendo la nieve del plástico. Con los dedos rígidos y rojos, quería gritar, dar una patada a la puerta hasta que alguien la escuchara, pero la fuerza se le escapó antes de empezar. No le quedaban fuerzas para discutir con el mundo. Se colgó el bolso al hombro. Al hombro, sus movimientos lentos y mecánicos, le dolía el pecho. No el tipo de dolor que se siente en el cuerpo, sino uno que se instala en lo más profundo, como la vergüenza. El tipo de dolor que te dice que has perdido algo que no puedes recuperar. Su bicicleta estaba apoyada contra la barandilla, la que su madre había guardado cuando creía que el mundo le daría a su hija una oportunidad justa. Leah acarició el frío cuadro de metal, murmurando entre dientes. Supongo que otra vez solo estamos nosotras. La voz se le quebró al final. Intentó pensar que tal vez podría quedarse en la cafetería, rogarle al dueño que la dejara dormir en una mesa hasta la mañana. Pero la cafetería había cerrado temprano toda la semana. La biblioteca estaba demasiado lejos. La estación de autobuses demasiado peligrosa de noche. Se frotó las manos, intentando sentir algo que no fuera pánico. El viento le azotaba la cara, pero apenas lo notó. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó el móvil. La batería estaba casi agotada. Un indicador rojo del 3% brillaba en la esquina. Dudó un instante y abrió la aplicación de mensajes. No había ningún mensaje. Subió hasta arriba, mirando fijamente el último mensaje de su jefe. No la vayas a liar. Sintió un vuelco en el estómago. Había perdido la entrega. Probablemente ya estaba furioso. Aún así, tecleó rápido, con los dedos temblorosos. ¿Puedo explicarlo? Hubo una emergencia. Por favor, no me despidas. Haré horas extra, lo prometo. Pulsó enviar. Apareció la notificación de entregado. Casi al instante, el móvil vibró. Llamada entrante del jefe. Se le hizo un nudo en la garganta al contestar. Hola, soy Alian. Su voz interrumpió la estática. ¿Qué ha pasado esta noche? Me retrasé, dijo rápidamente. Había un anciano en la parada del autobús. Estaba perdido. ¿Y te paraste por un desconocido? Espetó él. Sabes que el cliente me llamó 3 veces preguntando por su paquete. Lo sé. Lo siento. Pero hacía un frío que pelaba. Y podría haberlo hecho. ¿Crees que me importa? Preguntó con voz cada vez más alta. No te pagan por ser una heroína. Te pagan por cumplir. Se mordió los labios con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. Por favor, dijo con voz débil. Necesito este trabajo. Lo compensaré mañana. Lo sabré, dijo él,
con voz monótona y definitiva. No lo sabrás. No puedo mantener a alguien que no obedece órdenes. Tendrás tu último pago listo la semana que viene. Trae el uniforme para entonces. Espera, no, pero ya había colgado. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y brutal. Se quedó mirando la pantalla rota, su reflejo tenue y fantasmal. Su aliento la empañó hasta que la pantalla se oscureció. Dejó caer el teléfono en el bolsillo, con las manos temblando incontrolablemente. Genial, murmuró. Perfecto, se rió, pero la risa le salió mal. Quebradiza y hueca. Una risa que significa lo contrario de lo que parece. La calle estaba vacía, salvo por su voz que resonaba débilmente en las paredes. Se dejó caer en los escalones, con el bolso a su lado y los codos apoyados en las rodillas. La madera fría le calaba hasta los huesos a través de los vaqueros, pero no se movió. La nieve seguía cayendo, suave y constante, posándose en su pelo y derritiéndose por su cuello. Durante un rato se quedó mirando la calle, con la mirada perdida, los pensamientos enredados, dando vueltas entre ¿y ahora qué? ¿Y por qué a mí? Hasta que dejaron de tener sentido. En algún punto de la calle, una puerta se abrió y se cerró. La luz se filtró brevemente sobre la nieve y luego desapareció. Se preguntó si la persona que estaba tras esa puerta era consciente de la suerte que tenía de entrar en un lugar cálido sin pensarlo, de no tener que rogarle al mundo un sitio donde dormir. Le escocían los ojos, pero no lloró. Las lágrimas no salían. Se le habían acabado hacía meses. Juntó las palmas de las manos, soplando para calentarlas. Hiciste lo correcto, se dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Hiciste lo correcto. Pero al mundo parecía no importarle lo correcto o lo incorrecto. Le importaba el alquiler, las normas y los relojes que no dejaban de hacer tic-tac. Alzó la vista y miró hacia la ventana de su antigua habitación. Estaba oscuro. Probablemente mañana estaría ocupada por otra persona, alguien que pudiera pagar. El pensamiento la hirió profundamente. Se puso de pie, ajustándose el abrigo. La correa del bolso se le clavaba en el hombro. El aire le dolía al respirar. Volvió a mirar su bicicleta. El viejo metal brillaba tenuemente bajo la farola. «Vamos», susurró. «Vámonos. Vámonos». Su voz apenas se oía por encima del viento, pero era suficiente. Volvió a subirse a la bicicleta. El asiento estaba frío, los pedales rígidos. Arrancó despacio, su aliento formando nubes en el aire mientras pedaleaba por la calle vacía. La nieve siseaba bajo las ruedas, y detrás de ella, la casa se desvaneció en la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse. El viento había arreciado cuando Alía llegó a las afueras del pueblo. Le dolían las piernas, tras horas pedaleando por la nieve. Tenía los dedos rígidos y agrietados, aferrados al manillar. No tenía a dónde ir, ni habitación, ni trabajo, ni a quién llamar. Las luces de la calle principal de Maple Brook parpadeaban débilmente delante de ella, y en la esquina más alejada la vio. Una pequeña tienda de conveniencia, aún abierta, con su letrero de neón zumbando en la oscuridad. Los cristales estaban empañados, el interior tenue y amarillento, bajo las baratas luces fluorescentes. Se acercó, las ruedas crujiendo contra el suelo helado, y se detuvo justo afuera. Por un instante se quedó mirando el letrero luminoso, insegura de si le quedaba el valor suficiente para entrar. Necesitaba calor solo por unas horas, lo suficiente para dejar de temblar. Nada más empujó la puerta. La campanilla que había encima tintineó suavemente. Una bocanada de aire viciado la recibió. Mitad café, mitad limpiador de suelos. Detrás del mostrador había dos hombres. El mayo R, de unos 50 y tantos años, tenía el pelo gris y ojos amables. «¿Su placa?», decía Harold. El otro era más joven, quizá de unos 35, con el pelo engominado y el ceño fruncido permanente. Su placa decía Evan. Harold levantó la vista primero, con una expresión curiosa,
pero no desagradable. Evan, en cambio, la escrutó de arriba abajo, como si no perteneciera allí. ¿Te has perdido?, preguntó con tono seco. No, dijo ella en voz baja, solo tengo frío. Evan arqueó una ceja. No dejamos que la gente se quede por aquí. La tienda no es un refugio. Harold le lanzó una mirada de advertencia. Tranquilo. Evan es una niña. Luego, le preguntó, ¿estás bien, cariño? Alia asintió, abrazando su bolso con fuerza. Solo necesito descansar un poco. Puedo ayudarte si quieres. Reponer estantes, limpiar, lo que sea. Evan resopló. Sí, claro, eso es lo que dicen todos antes de que falte dinero en la caja. Harold frunció el ceño. Basta. Luego, volviéndose hacia ella, suspiró. Dijiste que ayudarías. También puedes organizar el estante junto al refrigerador de bebidas. Solo no bloquees los pasillos. Sí, señor, dijo ella, tan agradecida que le temblaba la voz. Evan murmuró algo entre dientes, pero Harold lo ignoró. Alia dejó su bolso detrás del mostrador, donde Harold señaló, se arremangó y se puso a trabajar. Las horas se arrastraban. Apilaba botellas, barría el suelo, rellenaba los estantes de snacks. El calor dentro de la tienda la mareaba, pero era mejor que el frío de la calle. Evan la miraba con furia cada vez que pasaba por sus escalones, gritando a propósito. Mientras tanto, Harold se afanaba en la caja registradora, observando en silencio. Alrededor de la medianoche, el último cliente se marchó y el aparcamiento quedó a oscuras. Harold giró el cartel de cerrado, pero no echó la llave. Puedes quedarte hasta mañana, dijo en voz baja. Volvemos a abrir a las 6, pero tendrás que levantarte antes de que empiecen a llegar los clientes. Gracias, dijo Alia con un nudo en la garganta. Haré más trabajo, lo que necesites. Él sonrió levemente. Ya has hecho suficiente. Descansa. Ella asintió y se deslizó hacia un rincón cerca del almacén. Sentada en el suelo junto a la estantería, se abrazó las rodillas, agotada hasta el cuello. Por primera vez esa noche, se sintió un poco segura, pero no por mucho tiempo. Unos minutos después, Evan salió de la oficina con el teléfono en la mano y la mandíbula tensa. «¿Harold?», dijo. «Nos faltan $20 en la caja». Harold frunció el ceño. «Hemos estado ocupados. Quizás nos equivocamos al contar». «No», dijo Evan, alzando la voz. «Estaba ahí. Antes revisé. Antes de que entrara». Alia levantó la vista, sobresaltada. «¿Qué? Yo no lo guardé», espetó Evan. «Has estado rondando cerca del mostrador toda la noche. No me digas que no viste el cajón». «No toqué nada», dijo ella, poniéndose de pie. «Solo estaba limpiando, como me dijiste». «No mientas», dijo él, acercándose un paso. «Ustedes siempre tienen una excusa». El tono de Harold se endureció. Pero Evan no escuchaba. «Primero entras aquí buscando calefacción gratis. Y ahora nos falta dinero, por favor». Su voz era cortante y desagradable. Debería haberlo sabido. A Alia se le revolvió el estómago. «¿Puedes revisarme?», dijo rápidamente. «No tomé nada». «Lo haré», dijo Evan, acercándose a ella. Harold se interpuso entre ellos. «¿Ya basta? A nadie va a revisar. A nadie. Revisaremos la cámara». «Bien», dijo Evan, con la mandíbula tensa. Entró furioso en la oficina. Harold se giró hacia ella. «No te preocupes, esto lo aclarará». Pero Alia no estaba tan segura. El pulso le retumbaba en los oídos, mientras observaba a Evan en la trastienda, a través del cristal, revisando las grabaciones de seguridad. Al cabo de unos minutos, salió con una sonrisa burlona. «La cámara no graba entre las 11:30 y las 12, dijo. «Las grabaciones han desaparecido. Debió de ser mientras ella trabajaba». «Eso no es posible», dijo Harold. «Acabamos de instalar ese sistema. Supongo que nunca lo sabremos», dijo Evan, cruzándose de brazos. «Pero yo sé lo que vi». En la voz de Alia se quebró. «Yo no cogí tu dinero. Entonces, ¿dónde está?» «No lo sé». «¿Pretendes que me crea eso?», espetó con desdén. «¿Crees que puedes entrar aquí, hacértela inocente
y que lo voy a dejar pasar. Harold interrumpió bruscamente. Ya basta, Evan. Pero Evan continuó. Es una ladrona, Harold. ¿No te das cuenta? Porque eres demasiado blando. El ambiente se sentía denso. El viejo calefactor zumbaba en la esquina, el único sonido entre ellos. Las manos de Alia temblaban mientras rebuscaba en su bolso. Puedes mirar, dijo con voz temblorosa. Ah, no tengo nada. Olvídalo, dijo Evan. Lárgate antes de que llame a la policía. Harold se giró hacia él, furioso. ¿Te estás pasando de la raya? ¿Sí? ¿Quieres encubrirla? Adelanten. Pero no digas que no te lo advertí. Sacó su teléfono, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. No hagas eso, dijo Harold, bruscamente. Dije que no lo hagas. Evan se quedó paralizado, fulminándolo con la mirada, pero bajó el teléfono. Los ojos de Alia se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Está bien, susurró. Me iré, Harold. Dio un paso al frente. No te irás. No hasta que vea el resto de la grabación. Entró en la oficina, dando un portazo. El silencio que siguió pareció interminable. Evan se apoyó en el mostrador, observándola con una sonrisa gélida. La gente como tú nunca aprende, murmuró. Siempre crees que alguien te debe algo. Ella no dijo nada, con los puños apretados a los costados y las uñas clavándose en las palmas. Quería gritar, pero se quedó inmóvil. Un minuto después, Harold salió con un pequeño control remoto en la mano. Qué curioso, Evan, dijo con calma. Se me olvidó decirte. Tenemos una cámara de reversa escondida en Cómprala y el Eran. Evan palideció. ¿Qué? ¿Me oíste? Harold pulsó el botón de reproducción. La pantalla, tras el mostrador, parpadeó. Allí estaba Evan, de pie en la caja registradora cerca de la medianoche, abriendo el cajón, sacando un billete y guardándolo en su chaqueta. Luego, unos minutos después, regresando a la oficina, Harold detuvo el video. El silencio fue ensordecedor. Alia se quedó mirando, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Evan abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿Quieres explicar eso?, preguntó Harold, con voz monótona. El rostro de Evan se contrajo. Estaba revisando el saldo. Guárdalo, dijo Harold. Recoge tus cosas. Se acabó. ¿Me despides por ella?, gritó Evan, señalando a Alia. ¿Por una cualquiera que encontraste congelándose en la calle? No, dijo Harold con calma. Te despido porque eres un mentiroso. Por un segundo, Evan pareció a punto de volver a discutir, pero algo en la expresión de Harold lo detuvo. Cogió su abrigo del perchero, maldiciendo entre dientes, mientras salía furioso. La puerta se cerró de golpe. Tras él, la campanilla resonó con fuerza antes de que el sonido se desvaneciera con el viento. Afuera, la tienda volvió a quedar en silencio. Harold se volvió hacia Alia. Estaba paralizada, con las manos temblando y los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella asintió, pero sentía un nudo en la garganta. Yo no quería causar problemas. No, dijo él. Sí que los causó. Se frotó la cara con una mano. Cansado. Siento que hayas tenido que oír eso. Hay gente que solo ve lo que quiere ver. Ella tragó saliva con dificultad. Gracias por creerme. No hacía falta que me creyeras, dijo él. Él solo necesitaba ver la verdad. Él suspiró. Puedes quedarte en el cuarto de atrás esta noche. Hay una vieja cama plegable cerca de los estantes. No es gran cosa, pero es cálida. Ella parpadeó, con incredulidad reflejada en su rostro. ¿Estás seguro? No te lo ofrecería si no lo estuviera. Ella asintió lentamente, esbozando una pequeña sonrisa de agradecimiento a pesar de su cansancio. Gracias, susurró de verdad. Descansa, dijo él. Allá veremos qué hacemos mañana. Ella lo siguió al cuarto de atrás. Las paredes estaban llenas de cajas de papel de cocina y conservas, y el aire olía ligeramente a cartón y cítricos. Había una cama plegable delgada cerca del calefactor, tal como él había dicho. Le dio una manta extra de un estante. Estarás a salvo aquí, dijo. Cierra la puerta con llave si te hace sentir más tranquila.
Lo haré, dijo ella, en voz baja. Él asintió levemente y se marchó. La puerta se cerró tras él, con un clic. El zumbido de la calefacción llenó la habitación. Alia se sentó en el catre, con la manta bien ajustada sobre los hombros. Por primera vez en horas, sintió algo parecido al alivio. Le dolía todo el cuerpo, tenía la mente enrojecida, pero seguía allí, seguía respirando. Miró sus manos, rojas, agrietadas, temblorosas, y exhaló un largo suspiro entrecortado. Susurró: gracias, aunque no sabía si se refería a Harold, a la cámara oculta o a algo superior. Recostándose, cerró los ojos. El ruido de la tienda se desvaneció, reemplazado por el sonido constante del viento. Pensó en Arthur, el anciano al que había ayudado, y se preguntó si estaría durmiendo ahora, a salvo en su cálida casa. La imagen le hizo sonreír levemente en la oscuridad. Aún no lo sabía, pero ese pequeño acto de bondad, tanto suyo como de Harold, acababa de cambiar el rumbo de su vida una vez más. Mientras la calefacción zumbaba y la nieve repiqueteaba suavemente contra la ventana, Olia Carter, por primera vez en mucho tiempo, se sumió en un sueño profundo y tranquilo. El coche negro apareció justo después del amanecer. Se detuvo silenciosamente frente a la tienda de conveniencia, mientras las calles aún dormían, y el aire era gélido. Olia estaba barriendo cerca del mostrador cuando lo vio por la ventana. El coche estaba demasiado limpio, demasiado reluciente para Maplebrook. No pertenecía allí. Frunció el ceño, con la escoba aún en la mano, observando cómo un hombre alto, con un abrigo oscuro, salía del coche y miraba a su alrededor antes de dirigirse a la puerta. Harold levantó la vista de la caja registradora, curioso. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. No, dijo Olia, negando con la cabeza. Nunca había visto ese coche. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando el hombre entró. Se movía con una tranquila seguridad, no como un cliente, sino como alguien con una misión. Su abrigo estaba perfectamente abotonado, su cabello impecable, sus ojos tranquilos y concentrados. Miró a su alrededor una vez y luego vio a Alia. Buenos días, dijo cortésmente. Busco a alguien llamada Aleja Carter. Alia parpadeó, sorprendida. Soy John. El hombre asintió levemente. Me llamo Charles, trabajo para el señor Arthur Layton. Me pidió que la encontrara. ¿El sonido de ese nombre impactó a Alia? ¿Arthur?, preguntó lentamente. Sí, respondió Charles. El señor Layton recuerda lo que pasó anoche. Quería agradecerle personalmente. Harold frunció el ceño, confundido. ¿Achtung Layton? ¿El de Oak Hill? Así es, dijo Charles. Me dio esto. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado, gastado y arrugado. Alia lo reconoció de inmediato. El viejo recibo de la tienda, que había roto por la mitad la noche anterior. Su letra seguía ahí, temblorosa y azulada, Olia Carter, y un número de teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Todavía lo conserva?, susurró. Charles asintió. Lo tuvo en la mano toda la noche. Cuando despertó esta mañana, me lo dio y me dijo: búscala. ¿Pero cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Alia, aún atónita. Llamé al número que escribiste, explicó Charles. ¿Pero no entró en qué? Pregunté por el pueblo. En un lugar pequeño como este, la gente habla. Alguien de la empresa de reparto dijo que te había visto ayudando aquí anoche. No fue difícil encontrarte después de eso. Se quedó mirando el papel, sin palabras. De verdad que se acordaba de mi Anne, de cada detalle, dijo Charles, y no ha dejado de hablar de ti desde entonces. Harold se apoyó en el mostrador, impresionado. Debes haber causado una gran impresión, chica. Alia bajó la mirada, sin saber qué decir. Charles señaló la puerta. Si estás lista, el señor Layton quiere verte. Insistió en que te trajera. Ella dudó, con la voz baja. Ahora no quería esperar, dijo Charles simplemente.
Harold asintió. Continúa, Alia. Deberías ver de qué se trata esto. ¿Seguro?, preguntó ella en voz baja. Seguro, dijo él. Vigilaré tus cosas hasta que vuelvas. Ella respiró hondo, dejó la escoba a un lado y cogió su abrigo. El aire exterior era frío y cortante, de esos que te calan hasta los huesos, pero te despiertan. El coche negro esperaba junto a la acera, con el vapor saliendo del escape. Charles le abrió la puerta trasera. No te preocupes, dijo. Estás a salvo. Ella dudó un instante y luego subió. El asiento estaba caliente. El coche olía ligeramente a pino y cuero. Hacía años que no se sentaba en un coche tan limpio. Chao se sentó delante y arrancó el motor. Mientras conducían, Maplebrook pasaba lentamente ante sus ojos. El viejo restaurante, las aceras agrietadas, las mismas calles por las que había pasado en bicicleta todos los días. Pero desde dentro del coche todo parecía diferente. De alguna manera, más pequeño. El señor Layton dijo que le ayudaste cuando se perdió, dijo Charles al cabo de unos minutos. Me dijo que lo envolviste con tu bufanda, que lo trajiste a casa cuando no recordaba quién era. Parecía asustado, dijo Alia en voz baja. No podía simplemente abandonarlo. La mayoría lo hizo, dijo Charles. Pero tú no. En el viaje transcurrió en silencio. Después de eso, al llegar a Ogel, la nieve era más fina y las carreteras estaban más despejadas. El coche giró hacia un largo camino de entrada, bordeado de árboles desnudos. En la cima se alzaba una casa blanca. Ella recordaba la de la noche anterior. Aquí lo traje, dijo en voz baja. Sí, dijo Charles, deteniéndose. Te he estado esperando desde la mañana. La puerta principal se abrió antes, incluso, de que llegaran. Arthur Layton estaba allí, con su bastón en la mano, sonriendo. Se veía más saludable ahora, con la postura erguida y los ojos alerta. Aquí estás, dijo cálidamente. Pasa, niña, por favor. Allá vaciló. De verdad que no tenías que mandar a nadie a buscarme, dijo. Arthur soltó una risita. Tú tampoco tenías que salvarme. Pero lo hiciste. Parece justo. Ella sonrió nerviosamente y entró. La casa era luminosa y cálida, impregnada del aroma a café y cera para madera. El fuego ardía suavemente en la chimenea. Arthur le indicó que se sentara en el sofá, mientras él se acomodaba en una silla frente a ella. Ahora lo recuerdo todo, dijo. Me encontraste en esa parada de autobús cuando nadie más lo hizo. Me llevaste a casa, amé. Diste tu bufanda. Incluso me dejaste ese papel con tu nombre. Alia miró el recibo doblado que aún sostenía en la mano. No pensé que lo guardarías. Me recordó que todavía hay gente que se preocupa, dijo en voz baja, que no soy solo un anciano esperando ser olvidado. Me alegra que estés bien, dijo ella. No me debes nada. Pero sí, dijo él, me diste más que un aventón. Me diste una razón para recordar quién soy. Eso no sucede a menudo a mi edad. Ella sonrió levemente. Suenas mucho mejor que anoche. Lo estoy, dijo él. Me ayudaste a reencontrarme conmigo mismo, y ahora quiero devolverte la amabilidad. No tienes que hacerlo, empezó ella, pero él negó con la cabeza. Quiero hacerlo. Dijiste que perdiste tu casa y tu trabajo, ¿verdad? Ella dudó, luego asintió. Ha sido duro, admitió. Estaré bien, aunque siempre encuentro la manera de salir adelante. No tienes que resolverlo sola, dijo. Tengo más habitaciones de las que puedo usar, y no hay suficiente gente para llenarlas. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Sus ojos se abrieron de par en par. Aquí. No puedo hacer eso. No me parece bien. No es caridad, dijo con firmeza. Es gratitud. Me ayudaste cuando no tenías por qué hacerlo. Ahora déjame ayudarte. Ella lo miró fijamente, sin saber qué decir. Su tono no era autoritario, sino amable, firme y sincero. Piénsalo, dijo. Si te quedas, te encontraremos trabajo. Quizá te ayudemos a volver a estudiar. Llevo tiempo queriendo crear un pequeño fondo para ayudar a jóvenes como tú, a gente que merece una oportunidad de verdad. Me vendría bien tu ayuda,
¿Yo? Preguntó ella. ¿Por qué yo? Porque entiendes lo que significa luchar y aún así hacer lo correcto, dijo él. Eso es lo que más necesita este mundo. Se quedó sentada en silencio, con la mente dando vueltas. Una pequeña parte de ella quería huir. Este tipo de cosas no le pasaban a gente como ella, pero otra parte, en lo más profundo, quería creer que era real. De acuerdo, dijo finalmente, con voz suave. Me quedaré en solo un rato. Arthur sonrió. Bien, es lo único que pido. Miró a Charles. ¿Podrías acompañarla a la habitación de invitados? La que tiene vistas al jardín. Por supuesto, dijo Charles. Mientras Alia se ponía de pie, Arthur dijo, con dulzura: Alia, gracias de nuevo. No solo me trajiste a casa, me recordaste lo que es la bondad. Ella sonrió, tímida, pero sincera. Ya no tienes que agradecerme. Quizás no, dijo él, pero lo haré, de todos modos. Siguió a Chaos escaleras arriba, sus pasos silenciosos sobre el suelo pulido. La casa se sentía tranquila, apacible. El aire cálido y sereno. Al llegar a su habitación, se detuvo en la puerta. La cama era suave, la ventana amplia, el jardín cubierto de blanco. ¿Esto es para mí?, preguntó Chaos. Asintió. El señor Layton insistió. Es demasiado, murmuró ella. Él no lo ve así, dijo Charles. Dice que le diste algo que no puede devolverte. Ella volvió a mirar por la ventana, la luz de la mañana iluminando su rostro. Por primera vez en meses, sintió que pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera por un instante. A la mañana siguiente, Alia despertó con la luz del sol, por primera vez en semanas. Entraba a raudales por la amplia ventana, derramando sobre las sábanas blancas y la suave alfombra. Por un momento se quedó inmóvil. Su mente tardó unos segundos en procesar la información, tratando de recordar dónde estaba. Luego se incorporó lentamente, parpadeando al ver la habitación a la cómoda reluciente, las cortinas limpias, el tenue aroma a ropa de cama fresca. Se sentía extraña, rodeada de una tranquilidad que no era fría ni vacía. Se vistió rápidamente, echándose el pelo hacia atrás y doblando la manta, aunque nadie se lo había pedido. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Siguió el sonido de las voces escaleras abajo. Arthur estaba sentado a la mesa del comedor con Charles, con una taza de humeante a su lado. Él levantó la vista y sonrió al verla. Buenos días, dijo él con calidez. ¿Dormiste bien? Mejor que en mucho tiempo, respondió ella con sinceridad. Gracias de nuevo por dejarme quedar. No hay de qué, dijo él. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Esto es lo menos que puedo hacer. Dudó antes de sentarse, sintiéndose fuera de lugar entre los finos muebles y la cubertería de plata. Arthur lo notó y le dirigió una mirada tranquilizadora. Relájate, dijo. No eres una invitada. Eres bienvenida. Ella asintió en silencio. Chao le sirvió una taza de té y luego se excusó para contestar una llamada. La casa quedó en un cómodo silencio. Anoche dijiste que querías hablar de algo, dijo Alian. Arthur sonrió. Sí, Anne, he estado pensando en lo que me pasó y a ti amé. Recordó lo fácil que es que la gente quede desamparada. ¿Perdiste tu casa por hacer algo bueno que no debería pasarle a nadie? Ella bajó la mirada, apretando la taza con los dedos. A veces las cosas son así. No tiene por qué ser así, dijo él. No si a la gente le importa lo suficiente como para cambiarlo. Se reclinó en su silla. Quiero empezar algo, una pequeña fundación para ayudar a jóvenes como tú, Ann. Un lugar donde puedan salir adelante, terminar sus estudios, encontrar trabajo, ayuda, de verdad, no caridad. Alia parpadeó, sorprendida. ¿Te refieres a algo como un programa? Exacto, dijo Arthur. Llevo tiempo pensándolo, pero nunca encontré a la persona adecuada para que me ayudara a gestionarlo. Ahora sí. ¿Yo?, preguntó ella, sobresaltada. Sí, tú, dijo él. Sabes lo que significa luchar y aún así elegir ayudar a alguien. Eso es lo que se necesita. Entonces,
Se necesita pasión. No sé nada de gestión. Algo así, dijo ella rápidamente. Ni siquiera he ido a la universidad. Aprenderás, dijo él con una leve sonrisa, y me aseguraré de que tengas la oportunidad. Me gustaría ayudarte a volver a estudiar, si eso es lo que quieres. Ella lo miró fijamente, sin estar segura de haber oído bien. ¿Pagarías por eso? ¿Invertiría en ello? Corrigió él, porque vale la pena invertir en personas como tú. Durante un largo rato, no dijo nada. Sentía una opresión en el pecho, pero no en el mal sentido. No estaba acostumbrada a oír palabras así dirigidas a ella. No quiero abusar de tu amabilidad, dijo en voz baja. No se trata de aprovecharse, dijo Arthur. Se trata de aceptar ayuda cuando te la ofrecen. Has dedicado tu vida a darla. Deja que alguien más la tenga. Ann hizo una pausa. No tienes que decidir ahora. Quédate un rato. Piénsalo. Ella asintió lentamente. De acuerdo, dijo Ann. Lo pensaré. Bien, dijo Arthur. Mientras tanto, hay mucho que hacer por aquí. Charles te enseñará la biblioteca más tarde. Hay una oficina anexa. ¿Le vendría bien alguien organizado? Quizás podrías empezar por ahí. Ella sonrió por primera vez esa mañana. Puedo hacerlo. Sé que puedes, dijo Ann después del desayuno. Chao le enseñó la casa. El lugar parecía aún más grande a la luz del día. Techos altos, pasillos largos, estanterías llenas de libros que parecían más antiguos que ella. Había un invernadero en la parte de atrás, con el techo de cristal cubierto de nieve. El aire dentro olía a tierra y limoneros. El señor Layton viene aquí todas las mañanas, dijo Charles. Dice que le ayuda a pensar. Alia tocó suavemente una de las plantas. Las hojas estaban tibias por el sol, atrapadas en el cristal. Es preciosa, dijo. Es tranquila, respondió Charles. Por eso le gusta. Conforme avanzaba el día, ayudó en lo que pudo, organizando la oficina, clasificando el correo, ordenando pequeñas cosas que nadie había tocado en años. De vez en cuando se sorprendía, deteniéndose, preguntándose si estaba soñando. Todavía no le parecía real estar en un lugar seguro, sentirse necesaria. Al final de la tarde, Arthur la encontró en el escritorio, rodeada de papeles viejos. ¿Qué tal?, preguntó. Bien, dijo ella, con una leve sonrisa. No bromeabas con lo del desorden. Tenía pensado ponerme con ello, dijo él. Solo necesitaba a la persona adecuada. Ella lo miró. ¿De verdad confías en mí para todo esto? Confiaste en mí anoche, dijo él simplemente. Eso la hizo sonreír de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no por lo que le faltaba, sino por lo que podía llegar a ser. Esa noche, cenaron juntos en el pequeño comedor, no en el grande y formal. Arthur insistió en que fuera una velada sencilla. Hablaron de su madre, de su esposa, del pueblo, de cómo había cambiado la gente con el paso de los años. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, siempre era con consideración. Cuando ella le contó que había perdido su trabajo, él asintió y dijo: a veces, la vida cierra puertas porque sabe que estás destinado a cruzar otra. Eso suena a algo que dice la gente con dinero, comentó ella, medio en broma. Arthur rió suavemente. Quizás, pero sigue siendo cierto. Después de cenar, Charles trajo unos papeles para que Arthur los firmara, y luego se excusó de nuevo. La casa quedó en silencio. Arthur la miró al otro lado de la mesa. Has tenido una vida difícil, ¿verdad?, preguntó con dulzura. Sí, admitió ella, pero mucha gente también. Es cierto, dijo él, pero no todos conservan su bondad. Eso es raro. Ella no supo qué responder, así que solo dijo: gracias. No me des las gracias, dijo él. Solo prométeme algo. Que te quedarás. Al menos hasta que te estabilices. Dale una oportunidad. Bajó la mirada, pensativa. Una parte de ella todavía quería huir, como siempre hacía cuando las cosas
Iban demasiado bien. Pero algo en el tono de Arthur la detuvo. No le estaba ofreciendo caridad. Le estaba ofreciendo confianza. De acuerdo, dijo finalmente, o me quedaré. Arthur sonrió, y el alivio se reflejó en su rostro. Bien, dijo. Entonces, mañana empezamos a hablar de la fundación. ¿La qué? He decidido llamarla Fundación Luz de Arce. Dijo, en Tú me inspiraste. Ayudaremos a jóvenes que se han perdido, como yo me perdí aquella noche. Alia parpadeó, sorprendida. Qué bonito. Es necesario, dijo él. Y será nuestro proyecto juntos. ¿Juntos? Repitió ella, aún sin creerlo. Sí, dijo él. Yo me encargaré del dinero, tú del corazón en ella. Rió suavemente. No estoy segura de qué significa eso. Lo harás, dijo él, con una sonrisa. Ya has demostrado que sabes preocuparte por los demás. El resto lo aprenderás. Mientras el fuego crepitaba en la esquina, el calor de la habitación los envolvió. Por primera vez, desde la muerte de su madre, Alia sintió que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme. Esa noche, al acostarse, se quedó despierta un rato, mirando al techo. La casa estaba en silencio, pero no se sentía solitaria. En algún lugar de la planta baja, Alia podía oír la débil voz de Arthur a través del suelo, hablando con Charles sobre planes, ideas y listas. El sonido la hizo sonreír. Quizás así sonaba la esperanza, tan firme en sencilla real. Y por primera vez en mucho tiempo, Alia se permitió creer que su historia aún no había terminado. La noticia de que Alia se quedaba con Arthur se extendió más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Comenzó con una pequeña mención en un periódico local, un breve artículo sobre el empresario jubilado Arthur Layton, visto de nuevo con buena salud tras semanas de enfermedad, al parecer cuidado por una joven que demostró una compasión extraordinaria. Pero en cuestión de días, esa pequeña historia se convirtió en algo más grande. Algunos blogueros locales la retomaron, convirtiéndola en un conmovedor milagro sobre bondad y segundas oportunidades. Alguien tomó una foto de Alia caminando junto a Arthur en el pueblo, ayudándolo con la compra. Parecía una escena inocente en Arthur sonriendo, Alia riendo, pero en internet la gente la transformó. Empezaron a aparecer comentarios, algunos amables, otros crueles. Es una chica tan buena, escribió una persona. Ojalá hubiera más jóvenes como ella. Pero debajo, otra persona comentó, buena chica, por favor, lo está engañando. ¿De verdad crees que una chica cualquiera ayuda a un viejo rico por pura bondad? Alia no vio las publicaciones al principio. Estaba demasiado ocupada trabajando con Arthur en la fundación. Los días estaban repletos en reuniones, papeleo, cartas, sesiones de planificación que se alargaban hasta altas horas de la noche. Arthur era paciente y constante, enseñándole de todo, desde presupuestos hasta programas de ayuda social. Por una vez, sintió que su esfuerzo importaba. Pero Charles notó el revuelo en internet y decidió avisarle a Arthur antes de que Alia lo viera. Está llamando la atención, dijo con cautela una mañana, dejando su tableta sobre el escritorio. En su mayoría positiva, pero hay algunos escépticos. Arthur miró la pantalla, frunciendo el ceño. La gente siempre habla, dijo simplemente. Sí, pero algunos de estos comentarios se están difundiendo rápidamente, dijo Charles. Quizás sea prudente adelantarse. No, dijo Arthur, negando con la cabeza. Seguiremos haciendo lo que hacemos. La verdad no necesita gritar. Desafortunadamente, el mundo no lo vio así. Unos días después, una de esas voces escépticas se hizo más fuerte y personal. Evan, el antiguo gerente de la tienda, estaba mirando las redes sociales cuando vio un titular: adolescente misteriosa rescata a multimillonario local. Se quedó helado al ver su rostro en Alia, la misma chica que había provocado su despido, la misma chica que en su opinión lo había hecho quedar como un tonto delante de todos. Apretó el teléfono con fuerza. Increíble, murmuró. El artículo
La mostraba sonriendo junto a Arthur, elegantemente vestida, de pie, frente a una verja blanca. El pie de foto la describía como una joven con un corazón de oro. Sintió un nudo en el estómago de rabia. «Corazón de oro», murmuró un clarón. Más bien, una cazafortunas. Los celos se transformaron en algo más repugnante. Con el paso de las horas, empezó a publicar comentarios desde cuentas falsas, insinuando que Alia se había aprovechado de Arthur, que había intentado dar lástima, pero eso no bastaba. Unas noches después, grabó un video, sentado en su coche, con el rostro iluminado a medias por el brillo del salpicadero. Habló directamente a la cámara de su teléfono. «Todos habéis oído esa historia tan dulce de la chica pobre que ayuda al viejo rico», dijo con sarcasmo en la voz. «Sí, la conozco. Trabajé con ella. No es ningún ángel. Es una mentirosa y una ladrona. No os dejéis engañar por esa sonrisa falsa». Se inclinó hacia él. «Pregúntate esto. ¿Cómo es posible que un chico sin hogar acabe de repente viviendo en la casa de un multimillonario? ¿Crees que es coincidencia? Venga, Jan». Lo subió a una página de cotilleos local. A la mañana siguiente, ya tenía miles de visitas. Los comentarios empezaron a llover. Algunos le creyeron enseguida. Otros exigieron pruebas. No tenía muchas, pero no las necesitaba. El rumor bastaba. Cuando Alia revisó su teléfono esa tarde, presentía que algo no iba bien. Decenas de notificaciones parpadeaban en la pantalla. Sintió un vuelco en el estómago al empezar a leer. «Lo está estafando», decía un comentario. «Qué patético», escribía otro. «Un viejo rico engañado por una adolescente con un cuento de hadas». Típico. Le temblaban las manos mientras se desplazaba por la pantalla. Arthur lo llamó con voz débil. Él levantó la vista de su escritorio. «¿Qué pasa?» «La gente está diciendo cosas de Mian, de nosotros, en internet». Arthur frunció el ceño y se puso las gafas. Ella le dio el teléfono. Leyó en silencio durante un minuto. Luego suspiró y se lo devolvió. «Son tonterías», dijo con calma. «No te preocupes. Dicen que te utilicé», dijo ella con voz temblorosa. «Que solo te ayudé por dinero. Creen que soy una estafadora». El tono de Arthur se mantuvo impasible. «Y sabes que no es cierto». «Eso no importa», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «Se lo creen. En internet se cree todo. Durante un día», dijo él con suavidad. «Luego se olvidan. Pero esta vez, no. En 24 horas, la historia estaba por todas partes. Los medios de comunicación la retomaron, creando titulares como «La joven acompañante de un multimillonario genera interrogantes». Algunos no la nombraron directamente, pero todos lo sabían. Los comentarios se volvieron más crueles. Algunos decían que estaba manipulando a Arthur. Otros insinuaban cosas peores. Alia dejó de revisar su teléfono por completo. No soportaba ver cómo extraños tergiversaban su nombre. Arthur intentó tranquilizarla. «La gente se inquieta», dijo una noche. «Les gusta destruir lo que no entienden». «No debí quedarme», dijo ella, en voz baja. «Es mi culpa». «Tonterías», dijo él con firmeza. «Hiciste lo correcto. No dejaré que nadie cambie eso». Charles fue más cauto. «¿Podríamos emitir un comunicado?», sugirió. «Aclarar que no ocurrió nada inapropiado, que la fundación es legítima». Arthur negó con la cabeza. «No le debo explicaciones a nadie por mi amabilidad». Pero la presión no cesó. Los reporteros empezaron a aparecer en la puerta, llamando por el intercomunicador, pidiendo entrevistas. Los vecinos cuchicheaban. Alia sentía sus miradas cada vez que salía de casa. No fue hasta una semana después que algo cambió. Un rostro familiar apareció en internet. Harold, el dueño de la tienda, había visto los videos, las acusaciones, y eso lo enfureció. Una noche, sentado en su oficina, revisó las antiguas grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda y las subió a su cuenta. «Esto es para cualquiera que llame mentirosa a esa chica», dijo en el video. «Yo estaba allí.
Han vi lo que pasó. La culparon de robar dinero que no tocó. ¿Quieren pruebas? Aquí están. El video mostraba claramente a Evan sacando dinero de la caja registradora. Harold intervino. Ella trabajaba duro. Era respetuosa. No se aprovechó de nadie. Ese hombre mintió entonces y sigue mintiendo ahora. El video se viralizó de la noche a la mañana. La gente empezó a atar cabos. Clientes antiguos comentaron, confirmando la historia. Me acuerdo de esa chica. Escribió uno. Me traía la compra. Siempre educada, siempre puntual. Otros publicaron fotos y videos cortos de ella ayudando a Arthur esa noche. Uno, grabado desde la acera de enfrente, la mostraba sujetando la bicicleta mientras él se subía. La situación empezó a cambiar poco a poco. Las mismas personas que habían dudado de ella empezaron a disculparse. Algunas en voz baja, otras públicamente. Quizás juzgamos demasiado rápido, decía una publicación. Arthur le enseñó los comentarios una mañana, sonriendo. ¿Ves? La verdad siempre triunfa. Alia no sonrió de inmediato. Todavía duele, dijo en voz baja. No debería haber llegado a esto. No, convino Ann, pero ahora saben quién eres. Una semana después, el periódico local publicó un nuevo artículo. Este contaba la historia como es debido, desde aquella noche en la parada del autobús hasta el día en que estallaron los rumores. El titular decía: Bondad bajo fuego. La chica que le recordó a un pueblo lo que es la humanidad. Citaba a Harold, Charles e incluso a Arthur. No me salvó por una recompensa, dijo Arthur en el artículo. Lo hizo porque le importaba. Esa es la verdad. Cuando Alia lo leyó, sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no de dolor. No tenías que decir eso, le dijo Arthur. Sí, tenía que decirlo, respondió. Él necesitaba no oírlo. Después de eso, las cosas empezaron a calmarse. Los periodistas dejaron de venir. Las donaciones a la fundación aumentaron. Gente de pueblos cercanos envió cartas agradeciéndole por recordarles que debían cuidarse unos a otros. Pero no todos desaparecieron en silencio. Evan publicó un último mensaje furioso antes de borrar sus cuentas. Creed lo que queráis, escribió. Algún día veréis la verdad. Nunca más volvió a aparecer. Alia no lo mencionó. No hacía falta. No tenía cosas más importantes que hacer. Cada mañana se reunía con Arthur en el estudio para repasar los planes de la Fundación Mapleite. Hablaban de programas de ayuda, becas y redes de voluntarios. Trabajaba más que nunca. Pero esta vez, el trabajo tenía sentido. Una tarde, Arthur la observó desde el otro lado de la mesa, mientras tomaba notas. ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa. Creo que tenía razón sobre ti. Ella levantó la vista. ¿Sobre qué? Que habías cambiado este lugar. Ya lo has hecho. Se sonrojó un poco y negó con la cabeza. Solo intento seguir el ritmo. No te subestimes, dijo él. Transformaste una historia llena de odio en una de esperanza. Eso es raro. Alia sonrió entonces. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Supongo que a veces hay que ir un poco más allá. Entonces planeaste, dijo en voz baja. Arthur soltó una risita. Es una forma de decirlo. La habitación volvió a quedar en silencio, solo interrumpida por el suave tic-tac del reloj y el crepitar del fuego afuera. La última nieve se derretía. Dentro, Alia por fin sintió lo que había estado buscando desde la noche en que todo se derrumbó en paz. Durante unas semanas tranquilas, las cosas parecieron calmarse. El ruido en línea se desvaneció. Los reporteros dejaron de llamar y el nombre de Alia ya no era el centro de todas las conversaciones. Pasaba los días en la oficina de la fundación con Arthur, ayudando a organizar programas comunitarios y trabajando en las primeras solicitudes de becas. La fundación Mapleite se estaba convirtiendo en algo real, algo sólido, algo bueno. Habían abierto un pequeño centro en el centro donde los niños podían recibir tutorías o capacitación laboral, y cada tarde Alia se sentaba en la recepción,
saludando a la gente y haciéndola sentir bienvenida. Era un trabajo sencillo, pero la llenaba de orgullo. Arthur la observaba con silenciosa satisfacción, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la paz nunca duraba mucho. Una mañana, Charles entró con un periódico doblado. Su rostro estaba tenso. «Deberías ver esto», dijo. Arthur lo miró, intuyendo, de inmediato, que algo andaba mal. «¿Qué sucede?» «Ahora». Charles dejó el periódico sobre la mesa. La portada tenía un titular que le revolvió el estómago a Arthur. Ex-empleada afirma que su fundación es una fachada para la explotación. Debajo, una foto de Evan, el antiguo gerente de la tienda, de pie frente a un edificio, rodeado de micrófonos. Parecía satisfecho, como quien acaba de encontrar la manera de herir a alguien. El artículo lo citaba textualmente. «Esa chica está engañando a todo el mundo», dijo. «No está ayudando a ese anciano, lo está controlando. Yo trabajé con ella, es manipuladora, miente. Te digo que lo tiene embaucado. Y pronto, todos los demás también». Arthur exhaló lentamente, frotándose las sienes. «Claro que es él». Charles asintió con gesto sombrío. «Está furioso. El primer video no la destruyó. Así que ahora está redoblando la apuesta. ¿Alguien le creerá después de lo que pasó la última vez?», preguntó Elia en voz baja desde un rincón. Había estado escuchando todo el tiempo. «Algunos, sí», dijo Charles. «A la gente le gusta más el drama que la verdad». Arthur la miró. «No has hecho nada malo. Lo manejaremos como siempre, con paciencia». Pero esta vez no se trataba solo de rumores en Internet. Evan había concedido una entrevista a una cadena de televisión local, repitiendo su historia con más detalle y afirmando tener documentos que demostraban que la fundación de Arthur estaba desviando dinero para uso personal. Todo eran mentiras, pero bastó para despertar sospechas de nuevo. Empezaron a llegar correos electrónicos anónimos a la bandeja de entrada de la fundación. Los periodistas pidieron declaraciones, los voluntarios cuchicheaban a espaldas de Olía, sin saber qué creer. El daño era pequeño pero constante, como grietas que se forman en el cristal. Aliyah lo sentía a diario, las miradas de la gente, su vacilación. Una tarde, al entrar en una habitación, una mujer, con la que había colaborado en una campaña comunitaria, la apartó. «No creo esas cosas que dicen», le dijo la mujer con dulzura. «Pero debes saber que hay gente que habla». Aliyah asintió. «Ya me lo imaginaba». «Ánimo», le dijo la mujer. «No puedes luchar contra todos los rumores. Simplemente sigue siendo tú misma». Olía lo intentó, pero el peso de todo aquello volvió a abrumarla. Esa noche se quedó sentada en el estudio mucho después de que Arthur se hubiera acostado, desplazándose por el interminable flujo de comentarios y publicaciones. Era como presenciar una tormenta que no podía detener. Algunos la defendían, otros la atacaban. Quiso gritar, pero no lo hizo. En lugar de eso, apagó el móvil y se sentó en la oscuridad hasta que la pantalla se enfrió entre sus manos. A la mañana siguiente, bajó temprano. Arthur ya estaba en la mesa, leyendo el periódico, con las gafas bajas sobre la nariz. Él levantó la vista al verla. «¿No dormiste?», dijo. «Estoy bien», respondió ella en voz baja. «No lo estás», dijo él, «pero conozco esa mirada. Estás cansada de que te malinterpreten». Ella no respondió, solo lo miró. «Cuando era más joven», continuó, «un rumor casi arruina mi negocio. Me llevó meses demostrar mi inocencia. Aprendí algo entonces. La verdad requiere tiempo, pero nunca muere». «¿Y si la gente nunca escucha?», preguntó ella. «Entonces, vives tu verdad de todos modos», dijo él, «porque tu integridad no depende de lo que crean». Extendió la mano sobre la mesa y la tomó. «Me ayudaste a recordar quién era. Déjame ayudarte a hacer lo mismo». Sus palabras la tranquilizaron más de lo que esperaba. Aún así, no pudo evitar sentirse pequeña ante la fuerza de la opinión pública. Unos días después, las cosas volvieron a cambiar, pero esta vez
a su favor. Harold, el dueño de la tienda, se acercó a la fundación con una memoria USB en la mano. Pensé que les interesaría, dijo. Encontré la grabación de la cámara antigua, que guardé antes de que ese imbécil lo borrara todo. Se ve cómo se queda con el dinero y la culpa a ella. Ya aclaramos eso, dijo Alia. Quizás, dijo Harold, pero un pequeño recordatorio nunca viene mal. Subieron la grabación a la página de la fundación, junto con un breve mensaje para quienes aún dudaban de Truth Watch. Juzguen por sí mismos. En cuestión de horas, se viralizó. Los comentarios se llenaron de nuevo de apoyo. La gente se disculpó por haber creído las mentiras de Evan. Los medios que antes habían publicado titulares escépticos, ahora publicaban aclaraciones. Uno incluso publicó un editorial titulado ¿Cómo le fallamos a una joven que solo mostró bondad? Arthur se lo leyó en voz alta durante el desayuno. ¿Ves? Las mismas bocas que te condenaron, ahora te alaban. No se siente como una victoria, dijo ella. Se siente como un ciclo sin fin. Así es la vida, dijo él con dulzura. Pero saliste fortalecida. Al día siguiente, sucedió algo inesperado. Un pequeño equipo de noticias se presentó en la fundación, no con acusaciones, sino con gratitud. Querían emitir un reportaje sobre cómo la organización había crecido a pesar del escrutinio público. La reportera, una joven de mirada amable, entrevistó a Alia en el jardín trasero del edificio. Has pasado por mucho en los últimos meses, dijo, que te da fuerzas para seguir adelante. Alia reflexionó un instante. Supongo que saber que lo que hacemos aquí importa. Ayudamos a la gente a encontrar segundas oportunidades. No puedo rendirme porque hayan mentido sobre mí. Esa no soy yo. ¿Y qué les dirías a quienes dudaron de ti? Les diría que los perdono, respondió con sencillez, porque el odio no necesita compañía, necesita silencio. La reportera pareció sorprendida, pero asintió, visiblemente conmovida. Cuando el reportaje se emitió esa noche, se viralizó más rápido que cualquier noticia negativa. Los comentarios estaban llenos de elogios y disculpas. La gente donó a la fundación. Antiguos críticos enviaron cartas de apoyo. Uno decía: juzgué demasiado rápido. Me has inspirado a ser mejor. Arthur observó todo con silencioso orgullo. No solo has sobrevivido a esto, dijo On, lo convertiste en algo que ayuda a los demás. Solo dije la verdad, dijo ella. Exacto, dijo él. ¿LE? Eso es lo que te hace diferente. Unos días después, la oficina del gobernador se puso en contacto con ellos para preguntarles si Arthur y Alia asistirían a un evento de liderazgo comunitario. El objetivo era destacar a las organizaciones locales que marcaban la diferencia. Alia estaba nerviosa, pero Arthur insistió en que fuera. Te lo has ganado, le dijo. El evento se celebró en el ayuntamiento, un gran edificio antiguo con suelos de mármol y largas filas de asientos. Acudieron decenas de personas, incluidas algunas que antes habían dudado de ella. Cuando Arthur la presentó en el escenario, los aplausos fueron más fuertes de lo que esperaba. Habló brevemente, agradeciendo a todos los que apoyaban la fundación y recordándoles que la bondad no era debilidad, sino fortaleza. Su voz tembló al principio, pero al final se mantuvo firme. Cuando terminó, la sala guardó un respetuoso silencio. Después, varias personas se acercaron a estrecharle la mano, incluida la mujer del servicio de recogida de alimentos. Te dije que no te rindieras, susurró. Lo hiciste bien, chica. Alia sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, ella y Arthur se sentaron junto al fuego. ¿Ya te sientes orgullosa de ti misma?, preguntó Elae. Ella rió suavemente. Un poco bien, dijo él. Deberías estarlo. Permanecieron en silencio un momento, con las llamas parpadeando suavemente. Entonces ella dijo: ¿crees que todo esto desaparecerá alguna vez? ¿Los rumores? ¿Los recuerdos? No, dijo Arthur, con sinceridad. Pero está bien, el pasado
no se desvanece, simplemente se vuelve más silencioso cuando lo llenas con cosas mejores. Ella asintió lentamente, dejando que el calor del fuego la reconfortara. Entonces, supongo que solo nos queda seguir construyendo, dijo. Esa es la actitud, respondió él. Maple Light ya no se trata solo de nosotros dos. Se trata de todos a quienes hemos ayudado. Tú le diste ese corazón. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio pesado, era un silencio pleno, de esos que llegan después de sobrevivir a algo difícil y darse cuenta de que uno sigue en pie. Afuera, la nieve se derretía formando pequeños arroyos a lo largo del camino, arrastrando la suciedad y la sal que habían quedado. Adentro, Olía finalmente comprendió que la redención no era algo que se regalaba, era algo que se ganaba una y otra vez a través de la honestidad, la paciencia y la gracia. Y al mirar a Arthur, aquel hombre al que una vez encontró perdido y confundido en una parada de autobús, se dio cuenta de que ambos habían sido rescatados aquella noche, cada uno a su manera. Los años transcurrieron en silencio, pero fueron años plenos. La Fundación Maple Light creció de una pequeña oficina a 3 centros en todo el estado. Olía trabajaba más que nadie, a menudo quedándose hasta tarde para reunirse con estudiantes, organizar suministros o redactar propuestas. La gente la respetaba. La escuchaban cuando hablaba. Se había convertido en el rostro de la fundación, no porque buscara la atención, sino porque su historia le había dado vida. Cada vez que hablaba en un evento o conocía a un nuevo voluntario, irradiaba la misma calma y serenidad, esa energía que proviene de haber sobrevivido a algo y aún así elegir la bondad. Arthur la observaba con silencioso orgullo. Ya no hablaba en tantos eventos, su salud se lo impedía, pero siempre estaba presente en espíritu, leyendo informes, haciendo preguntas que animaban a Alia a pensar en grande. Una tarde, después de un largo día de reuniones, lo encontró sentado en el invernadero. La luz exterior se atenuaba. Los últimos rayos del atardecer se desvanecían a través del cristal. Estaba en su silla, envuelto en una manta, mirando el limonero que tanto amaba. «¿Sigues trabajando?», dijo ella en voz baja, entrando. «Solo estoy sentado», respondió él con una leve sonrisa. «El árbol hace todo el trabajo». Ella acercó una silla a su lado. «La junta quiere ponerle tu nombre a la beca», dijo. «Creen que inspirará a la gente. Deberían ponerle tu nombre», replicó él. «Tú eres quien le dio importancia a este lugar». «Nosotros le dimos importancia», dijo ella. Él la miró un instante y asintió lentamente. «Sí, ¿verdad?». La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción. «¿Sabes?», dijo, «cuando empecé con esta fundación, pensé que solo estaba regalando dinero. Pero me demostraste que no se trataba de eso. Se trataba de devolverles la dignidad a las personas». Ilia sonrió dulcemente. «Me la diste primero a mí, te la diste a ti misma», dijo él. «Lo único que hice fue asegurarme de que el mundo lo viera». Su voz era más suave ahora, más débil. «Prométeme algo», dijo. «Prométeme que seguirás con esto, incluso después de que me vaya». Ella parpadeó. «No digas eso. Soy viejo, no inmortal», dijo con una leve risa. «Es hora, estarás bien sin mí». Ella negó con la cabeza, con lágrimas ya asomándose. «Ni siquiera estaría aquí si no fuera por ti. Y yo no habría encontrado el camino a casa si no fuera por ti», dijo él. «Parece que estamos a mano». Ali extendió la mano y le tomó la suya. Estaba más fría de lo normal. «Estarás bien», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «Estarás bien. Quizás», dijo él, sonriendo. «Pero si no lo estoy, descansaré sabiendo que dejaste la luz encendida». Esa noche, después de ayudarlo a volver a su habitación, se quedó un buen rato frente a la puerta, escuchando el tenue sonido de él, tarareando una vieja melodía. Era la misma que solía tararear cuando trabajaban hasta tarde, la misma melodía que había oído por primera vez
cuando se perdió en aquella parada de autobús años atrás. 2 semanas después, Arthur falleció. Mientras dormía, no hubo momentos dramáticos, ni escenas de hospital, solo paz. Charles lo encontró por la mañana, aún con la manta doblada que ella le había dado para abrigarse. La casa quedó en un silencio que Alia desconocía. El aire se sentía pesado, como si esperara a que él entrara y contara una de sus historias. Pero nunca lo hizo. El funeral fue pequeño, silencioso, lleno de personas cuyas vidas había tocado, empresarios, viejos amigos, familias que habían recibido becas de la fundación. Alia estaba al frente, junto a Charles, con las manos entrelazadas, sintiendo un dolor indescriptible en el corazón. Cuando le tocó hablar, se acercó al atril, respiró hondo y miró los rostros frente a ella. Arthur Layton me enseñó el verdadero significado de la bondad. Comenzó. No solo creía en ayudar a la gente, creía en verla. Me vio cuando nadie más lo hizo. Me dio una oportunidad cuando no tenía nada. Y gracias a eso, cientos de personas ahora también tienen una oportunidad. Su voz se quebró un poco, pero se recompuso. Una vez me dijo que algunas decisiones pesan más que otras, incluso cuando no tienen sentido, en teoría. Esa noche, en la parada del autobús, decidí ayudar a alguien que no conocía. No sabía que cambiaría mi vida ni la suya, pero lo hizo. Y ahora es nuestra responsabilidad mantener viva esa elección, seguir eligiendo la bondad, incluso cuando nos cueste algo. Bajó la mirada un instante y luego la volvió a levantar. Él solía decir que la familia no siempre es con quien naces, es con quien vuelves a casa en la oscuridad. Creo que eso es lo que hicimos el uno por el otro, y espero que podamos seguir caminando por todos los demás que aún están perdidos ahí fuera. Cuando terminó, la sala quedó en silencio un momento antes de que comenzara una suave ola de aplausos, no fuertes ni ostentosos, solo suaves y sinceros. Después del servicio, Charles le entregó un sobre sellado. «Te lo dejó», dijo en voz baja. Le temblaron las manos al tomarlo. Esperó a estar en casa antes de abrirlo. Dentro había una sola carta manuscrita y una pequeña fotografía de ellos juntos frente a la fundación el día de la inauguración. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de Arthur. «Mi querida Alia, si estás leyendo esto, ya he vuelto a casa. No estés triste por mucho tiempo. Me devolviste los mejores años de mi vida. Me recordaste que la bondad aún existe, incluso cuando el mundo la olvida. Esta fundación, esta casa, todo lo que construí, ahora es tu responsabilidad guiarlo. No lo veas como una carga. Piensa en ello como una luz que llevarás contigo. He dejado todo en orden, pero, aún más importante, te he dado la libertad de hacerlo crecer a tu manera. Sé honesto, sé amable. Me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que guardamos, sino lo que compartimos. Me diste paz, y espero que tú también encuentres la tuya, con amor, Arthur». Se quedó allí sentada durante un largo rato, leyéndolo una y otra vez, hasta que las palabras se le nublaron entre lágrimas. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en él. A la mañana siguiente, fue al invernadero. El sol apenas salía, derramando un suave dorado a través del cristal. Se paró junto al limonero, tocó una de sus hojas y susurró: «Mantendré la luz encendida». Desde ese día en adelante, Alia asumió el liderazgo absoluto de la Fundación Luz de Ar. Se amplió el programa de becas e inició programas de mentoría en viviendas abiertas y seguras para jóvenes que salían del sistema de acogida. Cada decisión que tomaba llevaba la impronta de las enseñanzas de Arthur, pero también su propio sello, humilde, firme, genuina. Años después, en el 10º aniversario de la fundación, un periodista le preguntó cómo había empezado todo. Sonrió y dijo: «Con una parada de autobús, un hombre perdido
y una decisión. La sala rió entre dientes, pero lo decía en serio. Tras el evento, salió sola hacia la vieja puerta blanca, que antaño le había parecido el fin del mundo. El mismo camino por donde había llevado a Arthur a casa, aquella noche gélida, ahora conducía a un centro comunitario lleno de vida. Los niños reían en el patio. Los voluntarios llevaban cajas de comida. En algún lugar, la música sonaba tenuemente a través de las ventanas abiertas. Se quedó allí un momento, absorbiendo todo: el sonido, la calidez, la prueba de que la bondad no había sido en vano. Charles, con canas en las sienes, se unió a ella en silencio. Estaría orgulloso, dijo. Ya lo está, respondió ella. Se quedaron juntos, observando cómo caía la noche. Las farolas se encendieron una a una, y por un instante ella volvió a pensar en aquella noche. El viento frío, la parada de autobús destrozada, el hombre que parecía tan perdido. Recordó su voz, temblorosa pero amable, pidiendo que la llevaran a casa, y recordó sus propias palabras firmes y seguras. Aguanta, llegaremos. Ahora, años después, comprendía que el hogar no era un lugar. Era el momento en que alguien se negaba a abandonarla. Mientras el cielo se sumergía en el crepúsculo, susurró un silencioso agradecimiento a Arthur, al pueblo, a la niña que una vez fue, que decidió detenerse. El viento la rozó, suave y fresco, y sonrió. La Fundación Luz de Arce brillaba tras ella, su letrero resplandeciendo tenuemente contra la noche, una pequeña pero firme promesa de que la compasión podía perdurar más allá de todo. Alia se giró hacia la puerta, lista para volver al trabajo. El mundo exterior seguía lleno de ruido, de lucha e incertidumbre, pero ahora sabía que un acto de bondad podía resonar mucho más tiempo que el odio. Y al entrar, llevó consigo esa verdad, del mismo modo que Arthur había confiado en ella, del mismo modo que ella la llevaría adelante para todos aquellos que aún esperaban ser vistos. Únete a nosotros para compartir historias significativas, dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar las notificaciones para comenzar el día con profundas lecciones y sincera empatía.